jinete galopando hacia Teruel, como un relámpago vino y como vino se fue. Corre caballico, corre, aragoneses, corre, no rebles ahora, Diego, o perderás tu querer. Teruel existe, Teruel existe. Lo han puesto así para que no se vea a través de las... Sí, pero es que si no, no está centrada. Las manos... Así. Sí. Una pregunta, ¿se ve lo de atrás o lo tomamos? ¿Se ve todo? Vale. Buenos días a todos. Gracias por estar hoy aquí. Gracias por traer vuestra presencia y vuestra voz de todas las comarcas turolenses. Hoy es un gran día para los turolenses, para quienes queremos defender nuestra provincia y para los que luchamos por ella cada día, para mantener los pueblos vivos. Tenemos muchas cosas que contaros y también queremos que nos contéis. Para ello, voy a ceder la palabra a Beatriz Martín, nuestra senadora, una mujer joven, comprometida con su pueblo, comprometida con su territorio, que hace un tiempo ni se imaginaba el paso que iba a dar y que en uno de los lugares donde se toman las decisiones iba a tener voz y de una manera tan que nos llega tanto. Para ti, Beatriz. Buenos días. Primero de todo, me gustaría agradecer a todas las personas que habéis dedicado estos minutos para poder acompañarnos en este momento tan importante. Me gustaría hacer un poco referencia al lugar en el que nos encontramos. Este lugar es donde el Movimiento Ciudadano hace más de 22 años hizo una de sus primeras presentaciones y es el lugar en el que hace 3 años, un 9 de octubre de 2019, la agrupación de lectores de Teruel Existe, por encomienda de ese movimiento ciudadano que llevaba 20 años luchando, decidió extender como herramienta adicional a su trabajo la creación de la agrupación de lectores para llegar allí donde no podían llegar desde las calles. Desde ese momento, tanto Tomás como mi compañero Joaquín Egea como yo hemos intentado llevar esas reivindicaciones tanto al Congreso y al Senado y creo, como un resumen general, que lo hemos logrado, que ya nos sentimos escuchados y que al menos esa importancia que tiene las zonas despobladas ya tienen un peso importante dentro de la política actual. Para mí fue un paso muy duro y muy importante porque no me gustaba la política. Estaba involucrada a nivel particular en la asociación de mi pueblo, en las asociaciones de la comarca, junto con la Federación de Asociaciones Vecinales y Culturales de la provincia, haciendo lo que tú crees que puedes hacer para seguir revitalizando nuestros pueblos. Entonces, desde el Movimiento Ciudadano, cuando me tendieron esa mano para que pudiera llevar esa voz a las instituciones nacionales, era imposible decir que no, porque siempre he creído que si quieres algo, tú mismo tienes que ir a luchar por ello y a conseguirlo. Y puede dar mucho miedo, puede dar un pánico abismal, como se sigue teniendo seguramente en cada una de las intervenciones que hacemos, pero a la vez creo que es necesario. Por esa razón, seguimos dando un paso más, seguimos con esta presentación para lanzarnos a las autonómicas y a las municipales, porque creemos que debemos de seguir levantando la voz por todos nuestros pueblos, independientemente del lugar de donde estén. Es importante resaltar ese valor que tiene nuestra provincia, y no solo los pueblos de nuestra provincia, sino a nivel nacional, como se tiene con el proyecto de España vaciada, que Teruel Existe junto con Soria Ya impulsaron también en el 31M del 2019, y que sigue trabajando por ese apoyo conjunto, por buscar un modelo de desarrollo de país distinto al que tenemos ahora, que sea equilibrado y que cuente con todos los lugares independientemente de donde estén.
Por esa razón, hoy nuestro eslogan de la casa común, porque queremos ser la casa común de todos los que quieran hacer cualquier paso hacia adelante por su pueblo, que quieran representar el lugar de donde se sienten y decir estamos aquí y nos merecemos lo mismo que pueden tener en cualquier otro lugar con unos servicios básicos necesarios. Por esa razón, esta casa común que Teruel existe, que es el movimiento ciudadano, que a través de la agrupación de electores, a través de la España vaciada y a través del movimiento ciudadano, con todas las reivindicaciones que se hacen de la calle, abren las puertas a todas esas personas que, independientemente de dónde vengan, tengan el objetivo de luchar por su territorio. Y esa es la razón por la que estamos aquí. Así que, veniros. Bueno, por mi parte, reiterar también la bienvenida a todos aquellos que estáis aquí, a los que no han podido venir, a los que nos siguen por streaming. Una bienvenida muy especial a cada uno de los representantes que habéis venido desde nuestras 10 comarcas, desde el Bajo Aragón, desde el Bajo Martín, desde Andorra, Sierra de Arcos, desde el Matarraña, desde el Maestrazgo, desde el Jiloca, desde la Sierra de Albarracín, desde Cuencas Mineras, desde Gúdar-Jabalambre, desde la comarca de Teruel, y espero no haberme dejado ninguna porque si no me crucificáis. O sea, desde nuestras 10 comarcas. Quiero hacer este énfasis porque quiero hacer el énfasis de que Teruel somos todo el territorio. Teruel somos todos y cada uno de los turolenses que habitamos la provincia de Teruel. Por eso, en la presentación de este proyecto que hacemos hoy, que es Teruel, la casa común de los todos turolenses, lo que queremos hacer el énfasis es que hacemos un llamamiento a todos los turolenses para que se vengan con nosotros, para que se incorporen a este proyecto, porque este proyecto pretende ser una voz única, pero formada a su vez de otras muchas voces plurales que comparten el mismo objetivo. Aquí no vamos a ser monolíticos. Aquí el objetivo, sabéis, nuestra forma de actuar, sabéis que es perseguir un objetivo. El objetivo es que vuelva a haber vida en nuestros pueblos, que vuelva a recuperarse la provincia de Teruel, que aquel grito de Salvemos Teruel de Mirabete de la Sierra de 1977 sigue siendo igualmente de válido, desgraciadamente, después de 40 años. Entonces, ese llamamiento a incorporarse a un proyecto común donde no importa, realmente no nos importa, y creo que de eso seáis conscientes, de dónde viene cada uno, sino que nos importa es a dónde vamos a ir todos juntos. O sea, nos importa el objetivo por el que vamos a trabajar y la verdadera toma de prioridad de ese objetivo frente a otras circunstancias. Por eso queremos hacer ese llamamiento. Y ese llamamiento se incorpora como un paso más a toda la historia del movimiento ciudadano que podemos, en este movimiento que muchos han calificado como si fuese una cosa despectiva, que no lo es, de regeneracionista, este movimiento que podemos entender que se inicia en ese Salvemos Teruel que comentamos de 1977, que luego tuvo otros muchos símbolos, pero precisamente el principal fue en 1999, cuando decide constituirse. Teruel existe precisamente ante el hartazgo, el hastío que sentíamos todos los que trabajamos por nuestros pueblos de ver que esto no cambiaba, que la situación era cada vez peor, que nadie nos prestaba la más mínima atención, que éramos una provincia absolutamente olvidada y ninguneada por todos los poderes públicos y que estábamos dispuestos a decir basta ya esa situación. Basta ya esa situación y nos importaba un comino las luchas partidistas, nos importaba un comino que ganase uno, que ganase otro, porque al final ganasen unos u otros, la situación era la misma, esto no cambiaba. Y eso fue lo que nos empujó a muchos que trabajábamos, como decía Beatriz, en las asociaciones de nuestro pueblo, en nuestras comarcas, a unirnos y decir o lo hacemos nosotros o no lo hará nadie. Porque hemos vivido esa historia, o sea, 40 años de democracia, 40 años de estatuto, en el del 77 que estamos diciendo que ya se ponía encima de la mesa esta dramática situación y no se ha hecho prácticamente nada. No ha habido una voluntad de cambiar todas aquellas consecuencias que se veían nefastas de un modelo de desarrollo que se nos impuso en el franquismo. Por eso me sorprende ahora cuando los que se dicen herederos ideológicos de aquello nos vienen a decir ayer que nosotros no hacemos nada. Ellos son los que no han hecho nada, ellos son los que nos han traído a esta situación en la que estamos. Y luego los otros partidos mayoritarios son los que no han hecho nada después de 40 años de vigencia del sistema democrático en España. Por eso la convocatoria es de corazón a cada uno de los ciudadanos, a cada uno de los que trabajáis en vuestros pueblos, a cada uno de los que estáis intentando hacer la más mínima acción y poner la más mínima ilusión en que el futuro de los pueblos cambie. A todos esos os convocamos a luchar por vuestra provincia. Y realmente lo que va a importar es compartir el objetivo final.
Por eso Teruel quiere ser la casa común de todos, de verdad de todos. Y que ese proyecto que por primera vez, fijaros la trascendencia histórica que tiene esto, Teruel nunca ha sido capaz de constituir, o sea, de ser capaz de organizarse y tener una herramienta de participación política propia. Ahora lo ha conseguido a través del movimiento ciudadano, que decidió crear una herramienta política. Crear una herramienta política. El movimiento ciudadano sigue igual de vivo, sigue igual de potente, debe ser incluso cada vez más potente. El tema es que por primera vez en la historia ha sido capaz de vislumbrar que necesitaba una herramienta política de participación para de verdad incidir allí donde se toman las decisiones. Y es la primera vez que la provincia, en toda su historia, no en décadas, en toda su historia, es capaz de organizar una formación política que sabe que la va a defender, que no va a depender de decisiones en organismos centrales y mediciones de responsabilidades que se toman en Madrid o que se toman en Zaragoza. Aquí las responsabilidades se toman con los ciudadanos que participan en el proyecto. Y es la primera vez que la provincia de Teruel ha sido capaz de organizar eso. También reconocemos que ha sido capaz, porque si no lo hace, el camino no es muy halagüeño. Probablemente ha sido la emergencia, la necesidad, la que nos ha obligado a hacerlo. Muchos de nosotros estamos aquí sin haber pensado jamás que estaríamos en primera línea de la política. Muchos sentimos la obligación de dar este paso que dimos. Y por eso os podemos también confirmar que la experiencia de estos años en Madrid, por ejemplo, ha demostrado y está demostrando que es importantísimo estar allí. O sea, por primera vez hemos conseguido, y lo ha conseguido Teruel Existe, lo digan quien lo digan, lo asuman quien lo asuman, ha conseguido Teruel Existe poner en el debate nacional que el problema de los desequilibrios territoriales internos es un problema crucial del Estado, mucho más allá de los nacionalismos periféricos que hay o del nuevo nacionalismo madrileño que también lo hay. Mucho más allá, el problema real de español territorial es la España vaciada. Y eso lo ha conseguido poner en el tablero Teruel Existe. Y ha conseguido poner en el tablero la despoblación, por muchos que ahora todos prediquen que luchan por la despoblación, por mucho que ahora todos se recorran los pueblos y ahora sea un honor ser de pueblo en vez de ser de ciudad. Todo eso es virtud de Teruel Existe. Por eso os decimos que el camino elegido es acertado. Y se está demostrando que es acertado. En otro momento, imagino que a lo largo de la campaña tendremos ocasión de desgranar todas y cada una de las cosas que ha conseguido Teruel Existe, que son muchísimas. Os voy a comentar una anécdota que hice en el Congreso frente a los que dicen, bueno, pero ¿qué ha hecho Teruel Existe? Hay diputados importantes en el Congreso que me decían, Teruel Existe está sacando petróleo. Teruel Existe está cazando petróleo en la política española porque jamás había pintado nada, jamás hemos pintado nada y ahora pintamos y bastante. Y ese es un cambio crucial, casi el paso imprescindible para poder cambiar las cosas en nuestros pueblos, aunque parezca una acción muy lejana que luego cómo va a repercutir en lo local. Pues en lo local se repercute también desde las acciones, sobre todo cambiando la perspectiva desde las que se mira. Y por eso estamos ilusionados, por eso queremos transmitiros un mensaje de ilusión, de venir a trabajar, de dejarse la piel, de arrimar el hombro, porque de esta vez sí que la provincia va a salir históricamente de su postergación, porque por primera vez nosotros nos hemos tomado como encomienda nuestra seguir adelante y sacarla adelante. Y no vamos a esperar que vengan a solucionarlo nadie de ningún ministerio de Madrid, lo vamos a sacar nosotros, pero lo vamos a sacar nosotros peleando en todos los sitios en los que haya que pelear, como lo estamos haciendo. Como mostramos con dureza en las negociaciones, pese a lo que algunos se piensan, pocas negociaciones hay más duras que, por ejemplo, las que mantiene Teruel Existe con los ministerios. Pocas. Y, sin embargo, salen cosas hacia adelante. Por eso os decimos que os animamos a estar aquí, que os animamos a incorporaros a la Casa Común, que la Casa Común es un proyecto plural, pero que va a tener una voz única, plural en el sentido que caben todos. Como he dicho antes, no nos va a importar mucho de dónde se viene, nos importa sobre todo compartir el objetivo al que vamos. Y ese objetivo es el futuro de la provincia, es una provincia con oportunidades, es una provincia que de verdad va a recuperar su lugar histórico dentro del país. Y muchas gracias por estar aquí y esperamos que todos os vengáis ya. Hasta luego. Podemos hacernos ahora una foto aquí debajo de la pancarta, todos los que queráis. Bueno, sí. Bueno, efectivamente, el 20 significa que vente a hacerte una foto, por lo menos. Galopando hacia Teruel,
como un relámpago vino, y como vino se fue. Corre, caballico, corre, aragoneses, corre, no rebles ahora, Diego, o perderás tu querer. Teruel existe, Teruel resiste, dulce y serena como Isabel, pero no espera que no, ni desespera no que no, y si Diego tarda, sale a por él. Teruel existe, Teruel resiste, tórico que hace su vida ahí. Venga a la calle que sí, ya que tú sabes y que sí. Dale, tórico, también por mí. Junto a la mina parada, ojos negros nos cerré. A mediodía los viejos duermen fingiendo leer. Quien bajo tierra galopa, vamos mineros, corred, haced aullar las sirenas, que se nos hunde Teruel. Teruel existe, Teruel resiste, la vieja mina